Hola hermanos y amigos, es un gozo y un gran privilegio que nuevamente podamos estar juntos en nuestra reunión virtual. Por la misericordia del Señor estamos acá. Él verdaderamente ha sido bueno. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, tal cual como lo hacemos siempre, leyendo la palabra del Señor, la santa palabra del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 34. Con este pasaje daremos inicio a este hermoso tiempo. Salmo número 34. Leemos. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor, vosotros, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Alabado sea el nombre del Señor, y bendita sea su palabra. Qué gran regalo saber que tenemos un Dios tan grande. A este Dios grande es al que cantamos. Les invito a orar. Vamos a orar en este momento y luego vamos a estar alabando al Señor a través de las canciones. Oramos. Alabado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, porque tú has sido bueno. Tu misericordia se ha hecho presente en cada día de nuestra vida, Padre. Nosotros lo hemos visto. Te agradecemos, Padre, porque nos has permitido llegar hasta aquí, Padre. Nos has dado la oportunidad de conocerte, de ver tu luz admirable y de poder alabarte. Te agradezco, Señor, por tu iglesia. Te agradezco porque nos has hecho ser uno en ti, Padre Santo. Tú moras en nosotros, tú nos has llamado, tú nos has rescatado, tú nos has salvado. Ha sido única y exclusivamente por tu gracia, Señor. Por eso te alabamos con todo lo que somos, Padre Santo. Te alabamos día tras día y te rogamos, Señor, que mires en nuestros corazones y que perdones nuestros pecados, porque constantemente te fallamos, Señor, pero los reconocemos delante de ti. Te rogamos que sigas siendo tú quien nos dirige. Te rogamos que nos sigas construyendo día tras día, Padre, y que esa obra que estás haciendo, Padre Santo, pueda hacerse patente y lo puedan ver, Señor, todas las personas que nos rodean. Que aquellos que hoy están con nosotros, aquellos amigos, Padre, que están viendo nuestra reunión, que están participando con nosotros y que aún no te conocen, Padre Santo, puedan ser tocados por ti y puedan escuchar tu palabra fielmente y que tú obres en sus vidas, Padre Santo. Te oramos por ellos y te oramos por nosotros y ponemos todas las cosas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a alabar a nuestro Señor a través de las canciones. Amén.
Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Tenemos un Dios grande y un Dios que por gracia nos ha llamado y por gracia nos ha escogido y por gracia nos ha salvado. Nuestro valor está en Él y en su preciosa cruz, en el precio que Él pagó. Es Él por quien nosotros valemos. Nosotros no valemos por nuestra posesión. Y eso es lo que vamos a cantar ahora. Amén. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz.
Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Amén. La fama y juventud se irá, como la flor que hoy no está. Mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Amén. Amén. Si tenemos valor es por lo que Él ha hecho en la cruz. Por eso te agradecemos, Señor, por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, tu gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Señor,
en tu trono estás. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. En tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Amén. Señor, te alabamos y te exaltamos, Padre, porque verdaderamente eres más grande de lo que imaginamos. Solamente por tu sacrificio en la cruz del Calvario es que nosotros hemos tenido acceso a tu luz admirable. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Gracias por este momento, Padre,
Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por esa preciosa obra que has empezado en aquellos que son tus hijos, Padre Santo, y que tú mismo irás perfeccionando día tras día. Te alabamos y te exaltamos porque solamente tú eres digno, Señor. Te rogamos ahora, Padre, que abras nuestros corazones, Padre, para la exposición de tu palabra, que dirijas a nuestro pastor en la exposición de tu palabra y que todo, Señor, lo que nosotros hagamos con nuestra vida pueda glorificarte a ti. Que así sea, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias para continuar nuestro estudio de la primera epístola de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y llegamos hasta el versículo 8. Vamos a continuar y hoy vamos a ver el versículo 9 y 10. Esta es la palabra de Dios. Vamos a leer primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vamos a orar. Querido Padre, te pido que ahora al exponer tu palabra, Señor, tú puedas hablarnos al corazón y poder extraer de tu palabra, Señor, todo lo que tú quieres decirnos para poder transformarnos, para ser más como Cristo, para poder cumplir, Señor, nuestra misión. Señor, danos luz por medio de la predicación de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Sabemos por el libro de los Hechos que en el principio de la iglesia la persecución a los cristianos vino por los propios judíos, ya que la iglesia en sus inicios estaba constituida por judíos y sus propios contemporáneos los hostigaron y los persiguieron. Luego fueron los romanos. Bajo distintos emperadores, los cristianos fueron perseguidos por el propio Estado. Más tarde, y estoy haciendo muy escueta mi visión de las persecuciones en la historia, pero podemos decir los inquisidores católicos romanos. En la actualidad en el mundo tenemos una persecución de parte de los musulmanes. En otros países vemos a la iglesia perseguida por el Estado, autoridades de índole autoritaria, comunistas o movimientos extremos. Pero la pregunta es: ¿por qué tanta resistencia contra la iglesia, siendo que la iglesia es un pueblo tan pacifista y gente tan amorosa? Bueno, todos estos grupos perseguidores del cristianismo observan al cristianismo como una amenaza ideológica contra sus propios ideales o estructuras. En esencia, podríamos decir que le temen a su mensaje, al mensaje del cristianismo y lo que el mensaje produce en las personas. Recuerdo en una reunión de consejería un matrimonio que después de varios meses de invertir en ellos a fin de evangelizarlos, sucedió que el esposo llegó a Cristo, pero ella no. Él llegó al Señor y ella no. Y la convivencia a partir de la transformación de él se tornó tan difícil que ella le pidió el divorcio, y en esa
reunión de consejería recuerdo que ella simplemente dijo que él ya no era el hombre con la cual ella se casó, que ella ahora se encontraba conviviendo en este lazo matrimonial con otro hombre que ella ya no amaba. La realidad es que no hay forma de superar el rechazo, el odio, a no ser que nuestro valor personal provenga de Dios mismo y no como otros nos observan o nos etiqueten. ¿Cómo se sentiría este hombre que ahora, al tener nueva vida en Cristo, su esposa lo termina aborreciendo? Conceptos o etiquetas como aburrido, hereje, infiel, rebelde, cerrado, puritano, lo que sea que digan, no es lo que importa. Lo que importa es qué dice Dios de nosotros. Ese es nuestro sostén. Pedro exhorta y anima a la iglesia bajo esta amenaza que venimos desarrollando en cada sermón. Una iglesia amenazada por el Estado, etiquetada por el Estado como enemiga del Estado. Pedro los exhorta enseñando sobre la identidad de la iglesia en este pasaje y les anima a no perder de vista la misión de la iglesia, enfatizando lo que ellos eran delante de Dios. No lo que otros opinaban de los cristianos, sino lo que Dios dice. Nosotros hoy, los que estamos en Cristo, necesitamos meditar en estas verdades. Así que el título de este mensaje es Nuestra identidad en Cristo y la misión de la iglesia. O podríamos decir la identidad y la misión de la iglesia. Entonces, en primer lugar, vemos nuestra identidad, versículo 9. Si ustedes observaron o escucharon la lectura, dice el versículo, pero. El versículo 9 comienza con un pero y debemos mirar hacia atrás y observar en el versículo 8 que dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Y el versículo 9 dice, pero vosotros sois. Observando este contraste, podríamos decir, ellos, es decir, los cristianos, podrían estar en este otro lado, es decir, del otro lado del versículo 9. Podrían estar, en vez de ser ellos los perseguidos, podrían ellos ser los perseguidores. En vez de ser ellos los creyentes en la palabra, podrían ser los del versículo 8, los que tropiezan en la palabra. En vez de ser ellos los obedientes al Evangelio, podrían ser ellos los desobedientes que menciona el versículo 8 a la palabra. En vez de ser ellos los elegidos para salvación, ser ellos los destinados a perdición del versículo 8. Ante una enorme mentira de parte del Estado contra la Iglesia, se necesita la verdad sobre la identidad de los cristianos en Cristo para animarles. Nuestro valor depende de aceptar lo que Dios dejó escrito. Y estas 4 cosas del versículo 9 justamente apuntan a nuestra identidad. Y las 4 cosas apuntan a lo mismo: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Hermanos, sin dudas, la iglesia es algo nuevo. Es algo nuevo. Pablo plantea lo que Dios está haciendo en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, como un misterio, es decir, algo desconocido en el Antiguo Testamento y algo totalmente nuevo en este periodo de la historia. Haciendo
este tiempo algo totalmente diferente a lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la iglesia, sin dudas, es algo diferente y nuevo que Israel. Y no necesitamos ponernos etiquetas teológicas para observar que la Biblia dice que Dios es inmutable, pero Dios ha trazado un plan y ese plan va en progreso y va cambiando porque justamente es un plan que va aumentando hasta su clímax. Por esa razón, hermanos, hoy no matamos animales en el templo, por esa razón hoy no practicamos la circuncisión, por esa razón hoy no hacemos muchas cosas que la Biblia en la antigüedad menciona como obligatorias o mandamientos. Y lo que Pedro dice aquí, que puede ser interpretado como que la iglesia es un nuevo Israel o que la iglesia es algo totalmente diferente que Israel. Todo depende del sistema de interpretación que usamos. No obstante, quiero aclarar algo y esto podría hacerte relajar y creo que es para relajarnos, es que no es un asunto fundamental. No es un asunto para pelear, para divisiones, para contender. Pero hay algo que es claro, que si aplicamos las mismas reglas de interpretación a toda la Biblia, somos coherentes con nuestra hermenéutica, nos dirigimos a creer que Dios no rechazó a Israel para siempre. Que en un futuro Dios retomará relaciones con Israel si aplicamos nuevamente las reglas de interpretación que usamos para el Nuevo Testamento, a las profecías, a los pactos, al Antiguo Testamento. Llegamos a la conclusión que Dios tiene que ser veraz con las promesas que Él ha hecho a una nación, es decir, a un grupo étnico llamado Israel, y que si Él finalmente va a cumplir con lo que prometió de forma literal, si somos coherentes con nuestra hermenéutica, Dios volverá a tratar con Israel y finalmente cumplirá todas las promesas hechas a Israel de una forma literal en un reino milenial, interpretando allí Apocalipsis capítulo 20 de una forma literal. Y yo creo que aunque distintos, Israel y la iglesia, aunque son dos grupos diferentes, yo creo que terminan uniéndose al final de la historia, como dice Efesios 1:10. Dice, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, finalmente, todas las personas salvadas, todos los periodos de la historia humana, se reunirán finalmente ante los pies del único que los salvó y por los méritos de Cristo Jesús. Aquí Pedro dice, y aplicado a la iglesia, soy linaje escogido, haciendo énfasis en la soberanía de Dios, la misma soberanía de Dios que actuó en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando dijo en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha requerido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Pablo aplica esta misma relación en Primera de Corintios, esta misma relación de gracia soberana a la iglesia, cuando dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se va a jactar delante de nadie y menos del Señor por ser el pueblo de Dios, porque siempre la elección de Dios para formar su pueblo fue por gracia, no por mérito alguno. Precioso pensar en la iglesia como un linaje escogido, un linaje escogido. Y luego Pedro dice, ustedes, si bien son aborrecidos por la sociedad, que ya los mira a ustedes con malos ojos, acusados de forma
injusta de ser los autores del incendio de la ciudad de Roma. Y ahora declarados enemigos, ustedes son, según Dios, linaje escogido. Y también son real sacerdocio. Y aquí nos remitimos nuevamente al Antiguo Testamento, porque Pedro está usando conceptos del Antiguo Testamento. Israel originalmente tenía que ser una nación de sacerdotes, pero fracasó, si ustedes recuerdan la historia, allí frente al Monte Santo, al pie del Monte Santo en los días de Moisés, cayeron en idolatría y en una fiesta lujuriosa, idólatra, adoraron allí al becerro de oro, y Dios los disciplinó y retiró ese privilegio nacional y se lo delegó exclusivamente a una familia, la familia de Leví. Ellos fueron, la familia de Leví, fueron la única familia sacerdotal de toda la nación de Israel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos algo asombroso aquí, y es que la iglesia en su totalidad, todos los que constituyen la iglesia, es decir, todos los creyentes, en su totalidad son un sacerdocio, es decir, cada creyente es un sacerdote. Cada creyente tiene ese acceso asombroso a la presencia de Dios. ¿Y por qué? Bueno, Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros, por nuestro trasfondo gentil, no encontramos este versículo como asombroso, pero es asombroso por el mismo hecho que los sacerdotes ni siquiera tenían este privilegio de entrar con esta libertad que menciona aquí el escritor de Hebreos. Los sacerdotes hacían varias cosas, varias tareas, pero las más importantes tareas de un sacerdote era interceder por otros. El hecho de pararse frente a Dios e interceder por otros y hacer sacrificios en presencia de Dios. Entonces, nosotros ahora como creyentes creemos que cada cristiano puede entrar a la presencia de Dios y orar por otros. Esa fue una de las grandes verdades preciosas que valoraron aquellos que fueron parte de la Reforma. Cuando el pueblo supo que el sacerdocio no estaba limitado a una élite especial de la casta eclesiástica, sino que toda persona, el creyente más humilde, más ordinario, si cabe la palabra, podía tener ese mismo acceso a Dios, creador de los cielos y de la tierra. Nosotros los cristianos podemos orar por otras personas, podemos orar por nuestros hermanos, podemos orar por los que ni siquiera son salvos e interceder por ellos. Oramos porque reconocemos que Dios es todopoderoso, soberano, y Él tiene la última palabra sobre todo. Pero su soberanía no nos limita a entrar con esta libertad y pedirle a Dios cosas que a Él le agradan. Suben nuestras oraciones no como una imposición sobre la autoridad de Dios, sino que son oraciones humildes que suben como un incienso, como el incienso que ofrecían los sacerdotes en la antigüedad, como dice Apocalipsis 8. Precioso versículo donde dice que subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto es precioso, porque cuando oramos, esto es olor agradable, grato a Dios. También los sacerdotes hacían en la antigüedad sacrificios y los cristianos, como sacerdotes del Nuevo Testamento, hacemos sacrificios también. Sacrificios, dice Pedro en el versículo 5 del capítulo 2, sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir,
no son los mismos sacrificios que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Esta clase de sacrificios son espirituales y son aceptables. Dios los acepta porque son por medio de Jesucristo. Y veamos rápidamente qué son estos sacrificios, porque si nosotros somos sacerdotes y nosotros como sacerdotes tenemos tareas sacerdotales, deberíamos saber qué son nuestras tareas. El sacrificio espiritual cristiano más elemental es el que menciona Pablo en 2 Corintios 8:5, cuando dice así, que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Siguiendo el modelo de Jesús, que se dio a sí mismo en sacrificio por nosotros. Cada cristiano tiene que hacer este sacrificio básico, cristiano, elemental, de consagrarse a sí mismo como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que somos sacerdotes que deberíamos entender que nuestra primera responsabilidad es sacrificarnos a nosotros mismos. Qué interesante. También la Escritura dice que como sacerdotes debemos ofrecer siempre, Hebreos 13:15, debemos ofrecer siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Lo más probable es que este sacrificio signifique que nosotros debemos hacer un sacrificio hablando a otras personas del Evangelio de Jesucristo. Pero también podría indicar que cuando nos reunimos en nuestra liturgia cristiana, nuestro cántico congregacional sea este sacrificio ofrecido a Dios, sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15. Pero hay uno más, hay otra clase de sacrificio que leemos que cada cristiano debería aceptar realizar como un privilegio, y dice así Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Indudablemente aquí habla de sacrificios económicos, financieros, materiales, que Dios siente que son sacrificios que le agradan, de olor grato podríamos decir. Y creo que la ilustración está en Filipenses 4:18, cuando agradece Pablo por la ofrenda que le enviaron a él los filipenses. Dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es la misma clase de sacrificios que menciona Hebreos 13:16. Puede ser una ofrenda, puede ser un servicio, puede ser algo material que no nos sobra, que realmente es un sacrificio que Dios lo percibe como un sacrificio de olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Eso es parte de nuestro sacerdocio, hermanos. Así que, pero Pedro aquí agrega la palabra o un agregado interesante, porque dice nuestro sacerdocio real o real sacerdocio. ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué este sacerdocio es como un sacerdocio de la realeza? Bueno, creo que en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, en el reino mesiánico, en la tierra, los creyentes tendrán una posición de sacerdotes y de reyes aliados, indudablemente no reinando como iguales al Mesías, pero en una especie de ayuda, de una ayuda de alianza, y seremos estas dos cosas asombrosas, sacerdotes simultáneamente reinando como reyes. Y no sabemos realmente todo lo que esto implicará, estas funciones, pero será nuestro ministerio. Será nuestro ministerio. Y aquí agrega algo más. Dice nación santa. Nación santa. La iglesia es una nación santa. Indudablemente, cuando dice en Apocalipsis 5:9 que con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Indudablemente esta nación santa es una nación formada de diferentes individuos, de diferentes naciones, con diferentes lenguajes. Esta nación es singular, indudablemente es una nación de redimidos de todo el mundo, de toda la historia, y esto nos lleva a una gratitud preciosa de saber que Dios ha formado una nación, la apartó para Él, para adorarle, y esa nación es formada por redimidos por la sangre de Cristo. Y esto nos lleva al último punto, hablando de nuestra identidad, dice el cuarto punto de nuestra identidad, pueblo adquirido para posesión de Dios. Para posesión de Dios, un pueblo adquirido. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Usando el lenguaje de Juan aquí, somos de Dios. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ser de Dios? Siendo que el mundo entero no es de Dios y está bajo el poder del maligno. Bueno, lo explica el versículo siguiente. Primera de Pedro 2:10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Se dan cuenta el énfasis sobre la gracia de Dios? Si ustedes observaron todas estas acciones o bendiciones de Dios sobre la iglesia, son cosas que Dios hizo por su gracia sobre nosotros o en nosotros. La verdad de la elección, si se entiende correctamente, nos lleva a la adoración y nunca nos podría llevar a la arrogancia, como les pasó a Israel. El hecho de ser un pueblo elegido los convirtió en una nación con un espíritu arrogante, con un sentido de superioridad. Y se olvidaron las palabras del Señor cuando dijo, ustedes eran lo más insignificante, por eso los elegí. La iglesia, hermanos, es un pueblo elegido y la elección es gracia pura. Es decir, a pesar de lo que yo soy, Dios decidió amarme y salvarme. A pesar de lo que otros piensan de mí, probablemente yo sea peor. Dios me ama. Dios me ama. Y Pedro destaca la identidad de la iglesia para que ellos se vean a sí mismos, no como sus enemigos lo ven, sino como Dios dice que ellos son. Y habla de nuestra identidad delante de Dios en este mundo. Y en segundo lugar, y está conectado, es la misión de la iglesia. En primer lugar, nuestra identidad y en segundo lugar, la misión de la iglesia, porque dice el versículo 9, a fin
de que anunciéis, es decir, todas las obras de Dios, el hecho de lo que Él hizo en nosotros, nos convirtió en lo que somos, es decir, nuestra identidad, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Eso que Dios hizo tiene un fin y es nuestra misión, dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, en aquellos días, los líderes, inclusive Pedro, no estaban tan enfocados en cambiar a la sociedad. No era la meta de Pedro cambiar la sociedad. Más bien el enfoque de Pedro y de todo el Nuevo Testamento fue preparar a los creyentes para actuar correctamente ante el mundo caído e inclusive actuar como Dios quería frente a sus enemigos. Hay cosas que el creyente puede hacer como ciudadano en el marco de sus derechos, pero la iglesia tiene este llamado, ser una voz teológica. Dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel. La iglesia tiene una voz como pueblo escogido, pero esa voz debe ser oída de una forma como lo menciona aquí Pedro, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel. Hablamos para bendecir, para hablar de nuestro Dios. Considero que la misión de la iglesia es evangelizar. La proclamación del Evangelio da a conocer las virtudes de Dios. El Evangelio anuncia que Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, su poder se ve reflejado en la creación, que Dios es misericordioso. Esas son sus virtudes. Anunciamos que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia, que es un Dios soberano, que es perdonador, que es justo, que es infinitamente sabio y que se humanó para morir en una cruz a fin de salvar al pecador, que merece toda su justicia, su ira santa, pero Él vino para salvar, no para condenar, y que ha permanecido, ese Dios que se humanó, permaneció muerto en una tumba, y que al tercer día ya Él había anunciado que se levantaría de los muertos, y así sucedió conforme a las Escrituras. Se levantó de entre los muertos. La iglesia tiene una voz que debe ser oída por este mundo hasta los fines de la tierra, y es el Evangelio. El Evangelio muestra las virtudes de Dios que este mundo desconoce y que necesita oír. Saben, hermanos, cuando un misionero llega a su campo ministerial, tendrá que permanecer bien enfocado en su llamado. ¿Y cuál es su llamado? Anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Su llamado, hermanos, no es contender contra los gobernadores. Su llamado no es moralizar al mundo, sino evangelizar a los perdidos. Hermanos, usted no se debería enredar en asuntos periféricos, sutiles e inútiles. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Usted quiere saber qué hace un verdadero cristiano en su peregrinaje en este mundo? Monitoree la vida de Pablo. Observe cómo Pablo se manejó en el imperio. Observe si él se enredó en cuestiones necias e insensatas. Si su lucha fue contender contra Roma o contra el emperador, ¿o a qué se dedicó Pablo? ¿A qué se dedicaron los discípulos? ¿Y por qué murieron los discípulos? Como murieron, por predicar las virtudes que este mundo no soporta, las virtudes de Dios que anunciamos,
pone en evidencia al pecador. Por eso el pecador odia el Evangelio, odia al Dios nuestro y odia a los cristianos. Hermanos, los pastores no deben desenfocarse de su llamado, pero quiero agregar algo porque yo no estoy predicando a pastores, estoy predicando a miembros, a hermanos. Y agrego, ningún creyente debería enredarse en asuntos que le roben su atención de su llamado más alto. ¿Y cuál es ese llamado? Versículo 9. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben? Cuando los cristianos entienden su misión, ellos son agentes de cambio. Son agentes de cambio. El doctor James Kennedy escribió un libro que les animo a leer. No sé si todavía existe en las librerías, pero si lo pueden conseguir. El libro es ¿Y qué si Jesús no hubiese nacido? Ese libro básicamente es una tesis preciosa y desarrolla lo que ha sido la influencia del cristianismo en la humanidad. La influencia del cristianismo en el valor de la vida humana, en la ayuda a los pobres, en la educación, en la contribución en las libertades civiles, su influencia en la ciencia, en la economía, en el sexo, en la familia, en la salud, en la medicina, su influencia en la moral, en la música y en las artes. Sin embargo, toda esta influencia fue por los cristianos, pero no fue, sin dudas, no fue, sino por el hecho de que sus vidas, las vidas de estas personas que aportaron todos estos cambios en la sociedad y en la historia, estas personas fueron transformadas por el Evangelio. Y como ciudadanos transformados, aportaron y lograron todas estas cosas. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que cuando la iglesia quiere lograr algún bien dejando el Evangelio, no importa las buenas obras que hagan y no importa cuánto el mundo los aplauda, si dejan de lado el Evangelio, estarán desagradando a Dios. Y digo esto porque muchas iglesias quieren ser relevantes y ser aceptadas por sus buenas obras en este mundo, pero quiero decirles que cuando una iglesia tiene en claro su identidad y su misión, el mundo no glorificará las obras de una iglesia bíblica, ni las aplaudirá, ni las valorará. Pero esas son las obras que agradan a Dios y punto. Y a esto nos dedicamos. El mundo no aplaude a una iglesia evangelizando a las personas, transformando las vidas por medio de ese mensaje. El mundo no aplaude que un santo pase tiempo con un pecador a fin de guiarle a la salvación en Cristo Jesús. Y luego guiándolo en cómo ser un hombre bíblico en su hogar, cómo ser un padre bíblico, cómo ser un esposo bíblico, cómo ser un hombre de Dios. Este mundo no aplaude esas clases de obras, pero a Dios le agrada y punto. Dios se va a glorificar en las obras que este mundo no aplaude ni valora, pero no importa, a Dios le agrada y punto. Y a esto nos dedicamos, y esto es lo que somos, hermanos, esto es lo que somos, y esta es nuestra misión. ¿Qué misión, pastor? Anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si has estado en las tinieblas, tienes que sentirte tan agradecido de que ahora has cruzado y estás en esta luz que es admirable. Y te pellizcas para saber si es verdad, Ahora somos de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa, con una esperanza y una esperanza que trasciende toda nuestra imaginación. Todo lo que Dios nos ha prometido es verdad. Es cuestión de tiempo que vamos a disfrutar, podríamos decir, todo el pack de la salvación.
Pero hoy hay una misión, y la misión es: evangeliza a los perdidos, anuncia las virtudes de aquel que te llamó, las virtudes de Cristo. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque estábamos en las tinieblas. Y si tú no nos hubieses llamado a tu luz admirable, hubiésemos pasado la eternidad en las tinieblas de afuera, Señor, donde allí lo único que existe es crujir de dientes y dolor. Padre, gracias porque ahora, sin embargo, por tu gracia, estamos en Cristo y te amamos, Padre. Y quisiéramos agradarte y, Señor, quisiéramos cumplir nuestra misión en este mundo. Señor, oramos por nuestra congregación y para que nos libres de enredarnos en sutilezas que, Señor, minimizan nuestras fuerzas, nuestra energía para hacer lo que nos has pedido hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder alcanzar a los perdidos. Ayúdanos a cumplir la gran comisión, esa comisión, eso que nos has encomendado, Señor, de hacer discípulos a todas las naciones. Bendice tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, tu gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos
nos querí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor.